Bienvenida a mis dos distinguidos invitados, a los analistas Víctor Andrés Ponce y Luis Taís. Muy buenas noches, señores. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos al tema, a este lamentable suceso, ¿no? Un ataque narcoterrorista, 3 policías muertos, sin dejar de lado la importancia y del avance, posiblemente columnas de Sendero Luminoso. Acá hay un tema, que es el narcotráfico, que sigue operando impune en toda la zona del Braen. Y cada vez que sienten que se les afecta, responden de esta manera. Bueno, cada cierto tiempo estos ataques de estas columnas armadas del Braen, que pueden salir a por los bordes del Braen o las cercanías del Braen, nos recuerda pues que en el Perú, pese a tener una democracia que ya consolida una 4ª elección, pese a tener este crecimiento económico, tenemos zonas realmente liberadas de la autoridad estatal, del ejercicio de la ley, ¿no? Es decir, son zonas en las que el Estado no ejerce la autoridad, no ejerce la ley, y donde por lo tanto hay un orden alternativo, es el orden del delito, el orden de la corrupción. Entonces cada cierto tiempo, cuando la policía intenta cambiar en algo este status quo, se producen atentados, ¿no? Todo este tipo de atentados y este tipo de víctimas fatales. No sabemos exactamente en qué circunstancias se han desarrollado, pero yo me imagino que tiene que ver con algún tipo de operación o algún tipo de acción policial orientada a estas zonas, ¿no? Entonces, esto nos debería incluso llevar a una reflexión mayor, ¿no? O sea, el Perú está con Colombia peleando los primeros lugares en producción de hoja de coca, ¿no? De acuerdo a la configuración del narcotráfico internacional, el Perú es una zona especial, ¿no? Y el Braen, en particular, el principal valle donde se produce la mayor cantidad de hoja de coca y de cocaína, sobre todo, ¿no? El tema es que empezamos a voltear, digamos, nuevamente hacia esta zona, liberada también creo, como dice Víctor Andrés, cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Pero yo no sé si le pregunto a este gobierno nada más, porque es algo que se viene viendo hace ya bastantes años. Bueno, la verdad es que después de que en algún momento el gobierno de Alberto Fujimori declaró que ya había vencido la guerrilla, los subsiguientes gobiernos no han tenido mucho éxito en terminar con los remanentes, digamos, de la guerrilla. Hoy en día, no sé por qué el ministro de Interior no nos ha dicho quién está dirigiendo esto. O sea, ¿no hay inteligencia en el Braen? Es cierto que esto no es una zona exactamente que limita con lo que se denomina el Braen, pero es muy cerca, muy contigua. Entonces, mi pregunta es que no hay inteligencia al respecto, primero. Segundo, hace mucho tiempo yo denuncié aquí en este mismo programa que se habían robado de las Fuerzas Armadas, de los depósitos del Ejército, armas, municiones, misiles. Esos de RPG creo que se llaman, ¿no? Nadie ha dado cuenta todavía. El ministro de Defensa tampoco ha dado cuenta de cuál es la situación. O sea, están utilizando una serie de... O sea, ¿contra quién va dirigido eso? ¿Se lo han robado para venderlo fuera del país a otros? ¿O lo han robado para quedárselo aquí para hacer crímenes normales? Digamos normales, perdonen por la palabra, crímenes digamos civiles, o para unizarlo en el terrorismo. Entonces, ¿cuál es la investigación que hay al respecto? ¿Qué dice la DINI al respecto? Entonces yo encuentro que este es un gobierno que está actuando sin radar. Es un gobierno que actúa a ciegas, vuela en una tormenta a ciegas sin radar. Entonces, la verdad es que me parece que uno de los principales temas que debería aquí ponerse en cuestión es si la DINI está haciendo su trabajo, ¿no? Y de otro lado, claro, han tomado a los policías, que son las personas que están más cerca, digamos, de esto. Hay varios cuarteles militares. ¿Qué pasa con los cuarteles militares? ¿Tampoco hacen guardias de, ¿cómo se llama?, de prevención? No, lo que parece es que en esta zona se ha llegado a un statu quo, ¿no? Los cuarteles militares simplemente no patrullan, o están conviviendo con ese statu quo,
Igual en el caso de los destacamentos policiales. Ahí tenemos un hecho de corrupción clarísima. Bueno, pero digamos, hay mucha plata de por medio, ¿no? Claro, pero en todo caso hay un statu quo en el que las Fuerzas Armadas y la policía convive. Cada cierto tiempo, cuando se intenta cambiar este statu quo, se producen este tipo de enfrentamientos. Pero yo sí que, a mí lo que me llama la atención un poco, desarrollando lo que ha hecho el colega que me ha antecedido, es este mensaje del ministro del Interior, ¿no? Como quien diciendo, no seamos mezquinos, no pongamos la mezquindad por delante, no sé a quién está emplazando esto, ¿no? O sea, mira, esto es un caso típicamente de los remanentes terroristas del Brain, que son una especie de columnas pro narcotráfico, básicamente, ¿no? Entonces, cuando el ministro del Interior lanza ese mensaje y dice, no seamos mezquinos, pongamos por delante, ¿a quién se está refiriendo, no? Yo no creo que en el Perú haya nadie de la clase política, de todos los sectores políticos, que esté por hacerle el juego al narcotráfico, peor aún a este tipo de actos terroristas, ¿no? Entonces hay que diferenciar bien esas cosas. Y bueno, este tipo de hechos nos llevan a preguntar lo que ha planteado el amigo Thaís, ¿no? ¿Dónde está la inteligencia del Estado, ¿no? En general el Estado está desarmado porque no parece haber inteligencia. Mira, no se previó la huelga sindical magisterial, que era algo que se venía organizando hace meses, ¿no? Tampoco se previó estos bloqueos que han habido en el corredor minero del sur del país, ¿no? Entonces el Estado parece desarmado, sin un aparato de inteligencia que provea la información necesaria para tomar decisiones inmediatas. Bueno, se percibe cierta o bastante en realidad desarticulación entre la cabeza del Ejecutivo, ¿no? Los grandes ministros, viceministros y todo el mando medio, en realidad, del aparato público. Y eso perdonen que lo lleve por el lado económico, pero en la inversión pública, por ejemplo, nadie quiere firmar un papel. Todo el mundo tiene miedo. Y me parece que no se está conversando muy bien en ese, digamos, organigrama, ¿no? Yo creo que en realidad, si nos ponemos a analizar, vamos a terminar deprimidos, porque hay tantas cosas que no están funcionando. Porque de esto que tú hablas, o sea, mi pregunta se me viene a la cabeza, ¿y qué está haciendo el señor Schack hasta ahora? ¿Cómo está tratando de variar que no ocurra esta paralización de los ejecutivos de gobierno que tienen que firmar y aprobar el gasto de inversión o el gasto público? ¿No es cierto? ¿Ya lo cambió? ¿No lo cambió? ¿En qué anda? Entonces, este presupuesto, creo que para este año va a ir como 14.000 millones para seguridad y orden ciudadana. No crece. El Ministerio del Interior y qué sé yo, 14.000 millones. Pero nos encontramos con que no se ha gastado. Ahora en el 2017 ya estamos en el mes de septiembre, prácticamente las 2/3 partes del año, y no se ha llegado a gastar. Están en una cosa muy baja, 35-40% del presupuesto de inversión, porque el presupuesto corriente se gasta, pero el presupuesto de inversión no. Ese es un buen punto. Humala, y yo constaté esto cuando entró en el 2011 hasta el 2016, el presupuesto para el sector defensa se multiplicó por 12, así no constaté las cifras, por 12. No, pero ojo, atención, defensa, ahí era comprar armamentos. Sí, pero para la defensa nacional. Pero yo no creo que... Pero ahí se compraron, se mandó a hacer la fragata Unión, se compraron tanques, se compraron aviones, se compraron misiles, se compraron toda una serie de elementos, ¿no? Yo no creo que el problema, que no es la policía. El problema del país, del gobierno central, del Estado en general, sea en estos momentos si se aumenta el presupuesto, no, aunque el presupuesto está creciendo 10% en el proyecto para el próximo año, es la ejecución del gasto, ¿no es cierto? El primer semestre el gasto está en rojo, ha caído el gasto público en medio de una caída general de la inversión privada. Cuando tenía que haber sido contracíclica. Claro, cuando debió haber sucedido todo lo contrario, ¿no? Es decir, la inversión privada, si bien es cierto, ha comenzado a repuntar en estos últimos meses, igual no da para
terminar en azul este año. Entonces, es el cuarto año consecutivo de caída de la inversión privada en un país cuyo 80% total de inversión es privado. En ese contexto, que la inversión pública haya caído en el primer semestre, es grave, es dramático, ¿no? Si estamos creciendo este año algo menos de 3%, un poco más de 2%, es porque la economía peruana tiene una enorme fortaleza. Entonces, si el problema es del gasto, de la ejecución del gasto, así como el gobierno tiene una política general pro shock, simplificación administrativa, debería convocar a una gran cruzada nacional para lograr el objetivo de que al menos este año se gaste el 80% y se logre pues que la inversión pública crezca 6-7%, como se ha dicho, o como se está preveyendo en estos momentos, ¿no? Entonces, pero un poco volviendo al tema, ¿no? Volviendo al tema del Brain. Yo creo que es hora de preguntarle a los ministros del Interior y de Defensa si en el Perú existe inteligencia. Como dice el amigo Thais, ¿no? ¿Hay o no hay inteligencia en el Perú, no? Porque, digamos, no es solamente lo que ha pasado en el Brain, es en general lo que está pasando en el Perú. Un ejemplo, mira, nosotros hemos visto solo la huelga magisterial que han impulsado los sindicatos radicales, pero no hemos visto la huelga magisterial en el sur, que implicó el bloqueo del corredor minero del sur, de las minas Constancia, Las Bambas, Antapacay, que junto con Cerro Verde producen más del 50 o cerca del 60% del cobre peruano. Si se paraliza el corredor minero del sur, el Perú no crece, está en recesión. Entonces, eso tiene que ser parte de una información de inteligencia que sea entregada al gobierno, al Ejecutivo, para que se tomen las decisiones. Si hubiese esa información de inteligencia, el Ejecutivo, así como convoca a los gobiernos regionales para resolver la huelga magisterial, convocaría a los gobiernos regionales y a los municipios para aplicar un shock de presencia en el Estado, en el corredor minero del sur, porque si nos paran esas minas, el Perú está en recesión. No hay plan económico que valga. ¿No están funcionando las oficinas de conflictos sociales en este momento? Hay un viceministro de la PCM, o sea, es un viceprimer ministro que está a cargo de la gobernanza, que es descentralización más conflictos. ¿Qué está pasando? No entiendo qué está pasando. Pero es que no se sabe. Pero imagínate tú, seguridad ciudadana, el ministro del Interior está reclamando y resulta que el general de la policía que está acá es el director general de la policía, no puede ser el director general de la policía, porque legalmente no está sustentado ahorita. Ya terminó su mandato de acuerdo a la ley. Y sigue ahí. ¿Por qué? Porque eligieron a alguien que no tenía los méritos suficientes o que tenía problemas. Entonces, eligen a alguien y no saben quién es. Nuevamente, inteligencia. Entonces, si hay un desorden de esa naturaleza, ¿no es cierto? Eso. Han comprado, ¿cuántos vehículos crees que han comprado la policía? Miles de vehículos. Más de 2.000 y picos. Más, mucho más. Miles de vehículos. ¿Cuántos vehículos ya están inservibles? ¿Cuántos vehículos les roban las llantas y se las cambian y venden las nuevas? ¿Cuántos vehículos los reportan que le están haciendo mantenimiento y no se los hacen? ¿Cuántos vehículos gastan gasolina? Como aquí hay libertad de mercado, hay gasolineras que venden el galón de gasolina a 12 soles, el de 90, y otros que lo venden a 9 soles. ¿Dónde los van a comprar el Ministerio de el de 12 o el de 9? ¿Por qué no le compra a Petroperú como era antes? Y Petroperú le daba el precio de básico de Estado. Perfecto, bueno, con esas palabras nos vamos al primer corte de la noche, pero volvemos para hablar de los sentenciados por terrorismo. ¿Por qué? Porque no pagan casi ni un sol de reparación civil al Estado, más de 5.000 millones de soles de deuda. ¿Cuánto se ha pagado? Casi nada. Volvemos con eso. Bueno, el procurador anticorrupción Milko Ruiz ha informado que la sentenciada por terrorismo, la señora Maritza Garrido Leca, no ha pagado ni un sol hasta el momento de la
reparación civil que le impuso el Estado, pero este no es el único caso. Ojo, en total, se ha hecho el cálculo, los sentenciados por terrorismo deben nada menos que 5.267 millones de soles. 5.267 millones de soles. Esto podría servir para la reconstrucción del norte del país. ¿Y cuánto se ha recaudado hasta el momento? 700 millones de soles, es decir, ni 1 millón de soles. Se espera con suerte recaudar 1 millón de soles de 5.000, o sea, no es ni el 1% lo que se ha recaudado. Entonces la pregunta es, ¿tiene lógica a veces imponer estas, digamos, estas reparaciones civiles tan onerosas? Sí, son incobrables. Mira, la cúpula de Abimael Guzmán, nada más Abimael y 12 cabecillas, a ellos se les ha impuesto multas por 3.700 millones. O sea, ellos tienen casi mucho más, las 2/3 partes de esta multa. ¿Tiene lógica si finalmente no se pueden cobrar? Son incobrables. Efectivamente son incobrables porque no hay prisión por deuda. Entonces ellos pueden salir libres y no a pagar. Y el Estado tendría que hacerles un juicio para capturarles el dinero que ganen, ¿no? Y si no tienen trabajo, pues tampoco van a tener dinero. Entonces ahí hay un tema. Pero, ¿qué nos sorprendemos si en nuestro país todo el mundo debe? Imagínate tú, 5.000 millones es solamente los intereses que debe Scotiabank a la SUNAT. ¿Cuánto le debe Telefónica a la SUNAT? 700 millones. Más de 1.000 millones. ¿Te das cuenta? Entonces, por favor, o sea, es un dato adicional que tenemos. Y aquí estamos hablando de los terroristas, pero también hay otros que no son terroristas y que también deben plata, son presos y también deben plata y no pasa nada. El señor que lo mete en preso porque no paga la pensión de la mujer, ¿la está pagando? No. Entonces, hay que buscar otro sistema, creo, ¿no? ¿Tiene lógica, digamos, estas sanciones tan onerosas? Bueno, es un saludo a la bandera. Además, no lo van a pagar, ¿no? No lo van a pagar. Lo que sí, digamos, este tipo de hechos sí nos deben empezar a enseñarnos a vivir en una sociedad que no debe bajar la guardia, ¿no? Porque justo, digamos, estas noticias se presentan, 5.000 millones de soles en reparación civil, porque están saliendo muchos terroristas, ¿no? Sale Maritza Garrioleca, por ahí va a venir Osman Morote, ¿no? Es el mando, es el mando central, es el Comité Central Histórico de Sendero Luminoso que va a estar en las calles. Entonces, si bien es cierto, el día de hoy, ¿no es cierto?, no podemos decir mecánicamente que va a haber un sendero que va a reeditar el camino de la guerra popular. El tiempo ha cambiado, la vida ha cambiado, el Perú es otro y ellos mismos son otros, ¿no es cierto? Están ganando espacio, claro, ¿no? Y se está viendo. Lo que sí es cierto es que en el Perú va a resurgir un maoísmo en los sindicatos, en las bases sociales, en las universidades, como alguna vez pasó en la década de los 60, 70 y 80, ¿no es cierto? En el Perú, en esas 3 décadas, hasta los 80, hasta que se desató la guerra de Sendero Luminoso, hubo un intenso trabajo ideológico cultural de diversos grupos maoístas, sobre todo en las universidades, que al final todos cerraron detrás de Sendero Luminoso. Bueno, pues lo que va a pasar en el Perú, y ya lo hemos empezado a ver con esta huelga magisterial, ¿no es cierto?, es que estas noticias que nos indican que los condenados por terrorismo no pagan, digamos, las reparaciones civiles, estas noticias nos indican que tenemos que aprender a convivir con este fenómeno, ¿ya? A reflexionar sobre este fenómeno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que pasó en la década de los 70, 80, en la que los partidos abandonaron el trabajo ideológico, el trabajo cultural, el trabajo en las universidades. ¿Va a suceder eso nuevamente? Perdona, Víctor, pero en esta huelga en particular, la huelga magisterial que duró casi 70 y tantos días, se vio en realidad un abandono de parte de los partidos políticos, inclusive de Patria Roja, que controlaba el SUTEP. Ahora todo el mundo espera que Patria Roja resurja más bien, y grupos radicales han tomado el control. ¿Qué va a pasar si el SUTEP, con sus 400.000 maestros, es dirigida por estos grupos? Y claro, lo que pasa es que
ha habido un fraccionamiento de toda la dirigencia del SUD, ¿verdad? Entonces le ha pasado lo mismo que a los partidos políticos. O sea, de ser nacionales dejaron de ser regionales y provinciales, y entonces eligieron regionales y provinciales distintos a esta cúpula. Se aborrezaron, de Patria Roja, que era la que manejaba el SUTE. Se han vuelto banqueros, me dijeron hace unos días. Además de eso hay una derrama magisterial que sería bueno hacerle una auditoría para saber en qué anda. Todo el mundo dice que anda muy bien, pero creo que hacer una 1.700 millones auditoría. de soles al año maneja la derrama magisterial. Tremendo botín. Claro, pero yo creo, ¿sabes qué? Que el problema no va tanto por ahí, porque hay un manejo técnico incluso, Sí, ¿no? sí, con no. vigilancia de la SBS, en fin. El problema va por lo que estamos conversando. O sea, ¿sabes qué? Si no, mira, si uno se pone a preguntar, la guerra de Sendero contra el Perú en los años 80, ¿fue una guerra de quiénes? Una respuesta reduccionista te podría decir, fue una guerra de maestros y alumnos. 1. 2. Si tú te pones a preguntar por la causa del terrorismo que ensangrentó el Perú en los años 80, ¿tú qué dirías? ¿Es la pobreza? ¿Es el abandono estatal? Pobreza, abandono estatal había en todo África, en Bolivia, en Haití, y no hubo un movimiento terrorista tan letal, uno de los más letales del planeta, se decía en ese entonces. Es el aspecto ideológico lo que explica la guerra. La guerra, este terrorismo que desató Sendero Luminoso, es el aspecto ideológico y una voluntad de un comité central. Y el abandono de los partidos políticos de la lucha ideológica, sobre todo en las universidades, básicamente en las universidades. Bueno, ahora lo que se viene, este maoísmo, por eso, digamos, la importancia de saber, esta noticia dice 5.000 millones de soles, ¿no? Pero en realidad lo que está detrás de esa noticia es que están saliendo los mandos de Sendero Luminoso, está saliendo el Comité Central. Entonces, lo importante es entender, ¿no es cierto?, cómo una lucha ideológica maoísta terminó en terror y en baño de sangre en el Perú. Si ya sabemos esa parte de nuestra historia, los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad de volver a la base, de volver abajo, de reconstruir el tejido social y pelear codo a codo la conducción de estos movimientos. Si no, bueno, ahora hubo el ensayo de la huelga magisterial, también ha habido previamente o junto a ese ensayo, el ensayo del bloqueo del corredor minero del sur. Ellos están ensayando. Yo no creo que esto vaya a terminar en un desborde de una violencia tipo 80, no, yo creo que esto es... Ellos apuntan más a una estrategia a la boliviana, ¿no? Es decir, deslegitimar las instituciones del Estado, quitarle autoridad al Ejecutivo, al Legislativo, al Ministerio Público, al Poder Judicial y trasladar la decisión a las calles, a la turba, ¿no? Es decir, que las movilizaciones y los bloqueos paralicen minas, tumben ministros, cambien la ley de la carrera pública magisterial, por ahí va. Entonces los partidos, pero detrás de eso está una ofensiva ideológica que debemos tener en cuenta, ¿no? Pero el gobierno del presidente Kuczynski es consciente, digamos, de esta avanzada, de este movimiento que se está organizando, porque claramente se nota una organización detrás, porque lo escuchaba hace pocos días al presidente Kuczynski hablar de que, bueno, que los maestros elijan pues a sus nuevos dirigentes y bueno, si probablemente los maestros eligen, van a elegir al señor Pedro Castillo y a los que los han llevado y les han conseguido todos estos temas, ¿no? Bueno, a ver, mira, yo no estoy tan de acuerdo que esto sea una cosa puramente ideológica. Yo creo que aquí lo que hay es plata. También. Es plata. También. Es plata. Porque ¿dónde se desarrollan? ¿Dónde están? ¿Dónde se hace la plata? Pues, que es en los valles de la coca, cocaleros. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Entonces, eso por un lado. Y los otros son chantajes, que es plata. ¿Ustedes saben cuánta plata le encontraron a la FARC? Entonces, mi pregunta es la siguiente. O sea, hoy en día,
estos movimientos, el señor ¿cómo se llama? Que es del BRAEN, que dicen que ahora es el que maneja las cosas, ¿cómo se llama? Palomino Quispe, ¿no? Sí. Palomino Quispe. Él ha viajado por el mundo. Él sabe cómo es el mundo. La FARC no sabían los dirigentes cómo era el mundo. Fíjate que Naciones Unidas les tuvimos que organizar un viaje por Europa para que se enteraran de cómo estaba el mundo. Claro, hoy en día es más fácil con el internet y las cosas, pero otra cosa es verlo en físico, ¿no? Eso no ocurre en el Perú con nuestros dirigentes maoístas. O sea, ¿quién va a pensar en Mao, en una China que Mao es un recuerdo del pasado y ni siquiera venerado, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí el tema es un ingrediente más fuerte que la ideología, se disfraza con la ideología, pero el ingrediente fuerte de mi manera de ver es plata. Sí, mira, lo que dice el señor Thaís... Y entonces hay que luchar contra la plata. Sí, lo que dice el señor Thaís en parte es verdad. Mira, unos empresarios que yo conozco, justo estoy escribiendo mañana una columna sobre eso en el portal donde escribo en El Montonero, han calculado que en esta semana y media, o casi 2 semanas que estuvieron los profesores en Lima, alrededor de 50.000 expertos en logística, de seguridad, han calculado que se han invertido 20 millones de soles. 20 millones de soles. Sí. ¿De dónde sale toda esa plata? Que es un tercio más o menos de lo que gastan los partidos en las campañas electorales nacionales, en la última campaña electoral nacional. Es decir, o sea, tú has tenido 50.000 maestros en Lima, ha sido una movilización del campo a la ciudad, con el objetivo de convertir a Lima en el centro de la batalla principal de esta huelga magisterial. No hay inteligencia, pues nosotros hacemos más inteligencia que el gobierno, ¿no es cierto? Que el gobierno. El ministro Basombrío, en vez de estar lanzando estos claroscuros diciendo no le hagamos el juego al terrorismo, es una cosa extraña, ¿no? Debería estar sobre estos temas, informando sobre estos temas, ¿no? Entonces es evidente que hay una serie de economías ilegales, probablemente el narcotráfico, que están interesados en financiar este tipo de cosas porque no quieren que el Estado recupere el control territorial del país para seguir desarrollándose como narcotráfico en el Perú. Pero lo ha tenido, Víctor, lo ha tenido porque uno piensa y todo el mundo sabe que salen avionetas hacia Bolivia, claro, con coca, que por el Callao se va toda la cocaína. Ahora, francamente... eso, mira, pero esto es bien importante, ahí es donde yo discrepo con el señor Thaís, ¿no? Si bien es cierto, todo esto es verdad, no debemos confundir que detrás de este núcleo radical hay ideología. Por ejemplo, los Quispe Palomino no tienen que ver con el Movadef, son una cosa diferente. Estos señores tienen, un amigo más o menos calculaba que en esta huelga magisterial deben haber habido 500 o a 400 cuadros de sendero del Movadef operando, ¿ya? Es decir, tienen cuadros afiatados ideológicamente que necesitan ser confrontados ideológicamente, no solamente desmantelando el curso de la plata, del financiamiento, con más presencia del Estado, sino se necesita confrontarlos ideológicamente. Por ejemplo, han ganado por el abandono de la política meritocrática del Estado en el país, han ganado la conciencia de los profesores, los han sacado del curso meritocrático en el que estaban antes con el gobierno, hasta la gestión de José Antonio Chang, que venía desde el gobierno de Toledo, los han sacado del curso meritocrático. Están contra la evaluación docente por todos los errores que se han cometido durante el nacionalismo, durante todas las gestiones. Eso es lucha ideológica, eso es lucha política. Entonces los partidos tienen que entender eso para no volver a cometer los errores, porque están avanzando en los jóvenes desencantados de la política. Una cortita antes de irnos a la pausa. ¿Deberíamos legalizar, digamos, como partido político al Movadef para que compita con lo que tú dices, en la lucha de ideas se den y se noten las debilidades? Yo no estoy de acuerdo. No sé. Mira, aquí hay varias cosas. No es una pregunta fácil de responder. ¿Por qué?
Porque hay derechos y deberes, ¿no es cierto? De un lado, tú exiges que no haya guerrilla, que no haya terrorismo y que se combata dentro del sistema, la lucha por el poder. ¿Y eso qué es? A través de partidos políticos. Entonces, si yo quiero formar mi partido político, pucha, ¿por qué no lo puedo formar? Ah, es que tu ideología es de terrorismo. Un momentito, yo quiero participar en elecciones. ¿De qué me está hablando usted? Yo quiero participar en elecciones. Quiero contrastar mis ideas. Esto es... Toda la izquierda que ha habido en el Perú en los años pasados, ¿alguna vez llegó a más de 2% el voto? ¡Jamás! No, mira, entonces no lo van a tener nunca. ¿Te das cuenta? Entonces, eso por un lado de que si se inscribieran, ¿qué cosa pasaría? Si no se inscriben, son mártires, pues. ¿Ves? No nos dejan. ¿Por qué fue que la FARC salió como movimiento guerrillero en Colombia? Porque habían dos partidos políticos que repartían el poder uno tras el otro, los conservadores y los liberales. Bueno, cortito nomás. Bueno, en esto es un debate mundial. Alemania no permite no permite a un partido que proclame el nazismo, ¿no? El pronazismo. Yo me inclino más por esa opinión, ¿no? O sea, no aceptar partidos que, por ejemplo, en este caso un partido que reivindique el pensamiento Gonzalo. Pero es un tema muy complejo, ¿no? Porque hay razones también del otro lado, ¿no? Es decir, pero en lo que deberíamos estar de acuerdo es que los partidos tienen que asumir la conciencia de que algo... Cuidado, los partidos se equivocaron en los 70 y 80, abandonaron, los civiles fracasaron y luego entraron los militares a combatir al senderismo. Lo que hay que tener conciencia es que los civiles, en este caso, tienen que enfrentar este fenómeno maoísta, esta ofensiva ideológica. Perfecto, con eso nos vamos a los titulares.